Para hablar de los desafíos del INAU, las vulnerabilidades de nuestros más chiquitos, es que recibimos hoy con muchísimo gusto a Claudia Romero, presidenta de esa institución. Qué gusto tenerte, Claudia. Muchas gracias, buenos días. Gracias Buenos por la días. invitación. Buenos días. Arrancan con un déficit de 2.700 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que venían hablando. ¿Ya tienen estimado de cuánto se necesita para poder llevar adelante esta gestión? Bueno, en realidad tenemos un déficit de 2.400 Un millones de poco menos. pesos aproximadamente. Ya estamos obviamente manteniendo reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto es lo que se necesita para llegar a fin de año, ¿no? O sea, esto es con el presupuesto anterior y para dar respuesta a las estrategias que se plantearon en el periodo anterior. O sea que eso lo vamos a necesitar para cerrar el año y después ya estamos trabajando en el plan nuestro en vistas al presupuesto quinquenal. ¿Esa plata va a estar? Y bueno, esa plata estamos en una situación difícil desde el punto de vista económico, que no solamente concierne a INAU, hay otros déficits y otros quiebres presupuestales en otras instituciones. No sabemos si va a estar toda la plata, pero sí hay un interés de poder hacer alguna inyección presupuestal para dar respuesta a acciones que tienen que ver con las infancias y las adolescencias. Por eso creemos además que estamos en ese sentido priorizados. Para hablar hablamos de dinero cuando es mucho o poco dependiente de la población que tengamos que abarcar y cuáles son las acciones específicas que se hagan para esa población. Hay muchos niños y jóvenes que están siendo objeto de necesidad de atención del Estado, que están por fuera ahora, que no están siendo abarcados. ¿Ustedes tienen mapeado eso, saben? En realidad, todos los niños, niñas y adolescentes requieren de las políticas públicas estatales, todos. El INAU es, dentro de las misiones que tiene, es el organismo rector de las políticas públicas y además ejecutor de algunas políticas públicas. Cuando tú abrías este espacio decías que con la nueva medición de la pobreza estructural hay 32% de niños, niñas o adolescentes, en este caso de la infancia, que está centralizada en este tema de la pobreza, que están viviendo una situación de pobreza estructural. A esos por lo menos no estamos llegando. Por más que lleguemos parcial, no es posible decir que tenemos políticas públicas efectivas para la infancia cuando hoy nos atraviesa en términos de infancia y adolescencia una columna que tiene que ver con la pobreza multidimensional y una columna que tiene que ver con la violencia que escala en forma cruel, ¿no? Entonces, si bien uno puede decir estoy atendiendo o estoy respondiendo, evidentemente estas respuestas no son suficientes para dar vuelta a la página de la vida de los gurises. Ustedes están al tanto de lo que pasa, obviamente, en la situación de las dos puertas de entrada de los centros 24 horas que hay en Montevideo, el Magnolia y el ex Tribal. Hace unos meses UNICEF hizo un informe a pedido del INAU que es demoledor, denuncia situaciones realmente muy complejas, desde lo más superficial, mobiliario o la arquitectura dañada, que no está en condiciones, hasta insultos sexuales por parte de un trabajador del INAU, invierno sin calefón, mandaron a una adolescente a la casa, al interior, a una casa equivocada, que no era de un familiar, bueno, en fin, un montón de situaciones que ustedes están al tanto y de hecho vos has dicho ya que se trata de una situación de emergencia. Entonces, conociendo ya la situación de antemano, ¿qué cambios urgentes y concretos se van a aplicar durante esta gestión en estos dos centros 24 horas de puerta de entrada? Sí, los centros son de 24 horas. Estos centros son puertas de entradas en las que deberían estar muy poquito tiempo los adolescentes. Son centros para adolescentes, uno masculino y otro femenino. Están divididos, Magnolia es para adolescentes mujeres y Tribal para adolescentes varones, donde se debería hacer un diagnóstico de situación para saber cuál es el camino o la hoja de ruta más apropiada para ese adolescente. ¿Es cierto todo lo que decís? Nosotros ya fuimos a Tribal y a Magnolia, fue de los primeros centros que visitamos. Por suerte tenemos en nuestro equipo asesor personas que participaron incluso del diagnóstico de UNICEF. Carmen Rodríguez está trabajando con nosotros. Uno de los ejes estratégicos de este plan, nosotros tenemos 4 ejes estratégicos para llevar adelante. Uno tiene que ver con el sistema de protección de 24 horas. Lo edilicio hay que arreglarlo, no en términos solamente de esto de mantenimiento, sino que, por ejemplo, no hay espacios de intimidad para que un adolescente que puede ingresar a una puerta de entrada después de una situación de violencia sexual, pueda hablar
en forma privada con la educadora o quien tenga que responder sin estar en un living. O sea que desde lo edilicio ya hay muchas cosas por hacer, pero también hay un tema de recursos humanos, de cantidad de recursos humanos, y ahí hay otro polo de cómo están los recursos humanos cuidados en estas situaciones en las que se exponen todos los días. Y hay un tema de competencias y herramientas que se le dan a los recursos humanos que trabajan en las puertas de entrada. Para nosotros es como nosotros dijimos cuando empezamos, ¿no? Y en este trajín de 1 mes y medio, que parece que hace mucho más, fuimos poniendo rojos y focos en algunas situaciones. Desde el principio dijimos que los 24 horas y los centros de 24 horas eran una emergencia y eran una luz roja. Estamos trabajando en recursos humanos, que están, ahora incluso había un llamado que lo estamos acelerando para entrar, en una formación para esos recursos humanos que van a los centros de 24 horas. Estamos trabajando con salud por la necesidad de unidades de psicoterapia dentro de esos centros o con referencia a esos centros, unidades que tengan de referencia a ese centro para poder trabajar en los diagnósticos iniciales y también en los acompañamientos después para ingresar a un centro de 24 horas definitivo o para revincularse con la familia de origen. Creo que en respuesta, como para pasar, es un tema que nos preocupa mucho, es un tema en el que estamos poniendo un equipo a trabajar fuerte y ese equipo tiene que ver también con directores y con referentes dentro de la propia institución. Hubo cambios y se está trabajando en ese equipo con quien dirige hoy el sistema de protección de 24 horas, con el referente del área territorial y el referente del área de Montevideo. Hay que trabajar en recursos, hay que trabajar en capacidades humanas y edilicias. Otro de los problemas, y nos vamos a la gestión pasada, que emergió con fuerza, es el problema de las salidas no acordadas, ¿no? Que incluso tuvo reverberación pública. Y en ese sentido, la senadora Silvia Nane interpelaba a las autoridades del INAU el año pasado y hablaron sobre esta situación del INAU vinculada a las salidas no acordadas. Si te parece, vamos a ver un fragmento de esa interpelación. Perfecto. Y después nos metemos en el tema. Claramente, estos gurises y gurisas no están presos, claramente. Pero las puertas del hogar permanecen cerradas, las puertas del hogar permanecen con llave, las cocinas permanecen con llave. Y muchas veces en esas salidas no acordadas que hacen esos niños, niñas, adolescentes, es difícil buscarlas. A veces no salen a buscarlas, por el motivo que sea. Y las salidas se repiten. Fíjense que en 2023 se registraron un total de 9.468 salidas no acordadas en los hogares de INAU. Y estas salidas muchas veces son muy prolongadas, duran días, duran meses. Y desde la institución en general no se sabe dónde están esos gurises. Y no se sabe, evidentemente, si están en condiciones de bienestar. Y a partir de ahí, sí, claro, hay exposición al riesgo, a situaciones de consumo de sustancias, de situaciones de calle, a situaciones de explotación sexual. Pero después de haber enmarcado esto, a mí me parece necesario que nos preguntemos, quizá, no dónde se van los gurises, sino de dónde se van. Clarísimo la identificación del problema que hacía Nane. Ustedes hace tiempo que saben de esto. ¿Cuáles son las soluciones, te tengo que preguntar directamente, que trae esta nueva administración para este tema concreto? Siempre es un placer escuchar a Silvia, ¿no? Con la vehemencia con la que expone el tema. Ella hacía referencia a salidas no autorizadas, sí, que tienen que ver con salidas no con adolescentes, porque en general son adolescentes que salen, ¿no? Un mismo adolescente puede tener varias salidas. Es así, como dice. Hay dos aspectos, me parece, de este tema. Una es de dónde sale, ¿no? ¿Por qué sale un adolescente en forma no autorizada? Primero, dejar en claro que los hogares no son lugares de encierro, que un adolescente, voy a hablar de los adolescentes porque en general las salidas comprenden este grupo etario, vienen a los hogares por una desvinculación con su familia de origen, por una situación drástica, ¿no? Porque la internación es la última herramienta o la última estrategia para dar respuesta a la situación que le pasó. Por lo tanto, no podemos penar o esta concepción de me voy, ¿no? Lo saco de la familia y todavía estoy penalizando. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos hogares se vean como un centro de protección y algo parecido a un hogar? Claro.
y no se vean como un centro punitivo, ¿no? Por eso nosotros decíamos desde el encierro al acompañamiento. Entonces lo primero es por qué salen sin autorización. Y ahí hay un tema, ¿qué encuentran adentro del hogar o qué no encuentran adentro del hogar que hace que salgan y se expongan a estas situaciones? Por eso trabajar en lo que pasa dentro del hogar, en dar herramientas y generar motivación para que los gurises se sientan protegidos es un desafío. Pero el tema después, ¿qué pasa con las salidas no autorizadas? Donde, si bien hay un manual de procedimientos, no se cumple. Es todo cierto lo que dicen. Uno va a un hogar y de repente tienen en agenda tantos adolescentes, 40, hay 17 en el centro y 30 están de salida no autorizada. Algunos salidas no autorizadas de 2 días y otros de 1 mes y medio de salidas no autorizadas. Es así, nosotros nos encontramos con ese panorama. ¿Cómo se responde a eso? Cuando un adolescente sale en forma no autorizada, lo que se hace es una comunicación a la policía para decir que salió no autorizada. El tema es que en esa salida no autorizada puede ser que un adolescente haya ido a bailar con sus amigos, que está en su derecho, porque ellos tienen que hacer esas actividades, y de repente quedó de venir a las 5 de la mañana, son las 6 y no llegó, pero llegó 6:30. O hay una salida no autorizada de un adolescente que está expuesta a situaciones de riesgo y que sabemos que está expuesta a situaciones de riesgo y que conlleva otra forma de accionar distinta al adolescente que volvió a las 6:30. Todo lleva el control. Claro. Por lo tanto, se formó y se conformó una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior para actualizar el manual de procedimientos y caracterizar los riesgos de las salidas no autorizadas para tener respuestas inmediatas por esta cuestión que establecía Silvia, que a veces salen y nadie los va a buscar. A veces se pide una amplitud de la información porque se sabe del riesgo que conlleva la situación de ese adolescente, pero a veces puede pasar tiempo sin que lo salgan a buscar y después de determinado plazo, que a veces son 30 días, ya pasa la denuncia como persona ausente. Bueno, nosotros no podemos esperar los plazos de 30 días. Para nosotros hay adolescentes que salen de los hogares que a la hora y media ya están en una situación de riesgo severa. Entonces, lo que vamos a generar con el Ministerio del Interior y obviamente con policía es cómo establecemos los mecanismos para que se vayan a buscar a los adolescentes en base a una caracterización de riesgo. ¿Qué margen qué plazo están manejando para empezar a aplicarlo, teniendo en cuenta que es una urgencia que tiene el INAU? Bueno, la verdad que ya tuvimos 2 reuniones con el Ministerio del Interior, ya se conformó un grupo de trabajo y dentro de todos los puntos de trabajo este es el primero. O sea que no te puedo decir ya, pero seguramente en un par de meses ya tendremos estas cuestiones. Igual ya se están haciendo algunas cosas, aunque no tengan como el sustento del protocolo oficial. Ahí está. Y Nani hablaba de estas situaciones en las salidas no acordadas, ¿no?, que se dan de vinculación con el narcotráfico, explotación sexual, etcétera. Ahora, por otro lado, la política, digamos, que se plantea desde el INAU es siempre restablecer el vínculo con las familias y que los jóvenes estén el menor tiempo posible en estos centros 24 horas. Y ahí la pregunta es cómo se corta el círculo vicioso, porque vos, o sea, la intención es mandarlos con sus familias, o sea, que estén más tiempo con sus familias, donde era ese lugar de donde se tuvieron que ir porque no tenían vínculos, entonces no van a estar más expuestos a esos peligros a los que están rodeados estos jóvenes. Ahí uno lo que tiene que hacer es un diagnóstico individual. Estos son trajes a medidas. Las desvinculaciones de las familias no son siempre por estas situaciones, ¿tá? La Convención de los Derechos de los Niños establece que las razones económicas no son razones válidas para el ingreso a una institución de 24 horas, pero existen. Existen en términos de pobreza multidimensional. Eso se tiene que trabajar de una manera, evidentemente la exposición a violencia y a riesgos de otra. Cuando hablamos de familia de origen no son solamente el núcleo central y básico, ¿no? Hay veces que hay otros referentes que podrían llegar a hacerse cargo, a veces hay abuelos, abuelas, tíos, a veces hay familias extendidas o hay referentes comunitarios de familias de amigos con los que se pueden trabajar y uno lo que precisan es un acompañamiento, ¿no? Y bueno, y una inyección de recursos también. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vinculación con las familias de origen o con estas cuestiones más extendidas,
tiene que ver siempre y cuando garantice la protección de los adolescentes. O sea, uno no está pensando en trabajar o en revincularlos a esas familias si existen las situaciones de riesgo, pero cuando no existen y cuando pueden ser acompañadas del Estado, y por eso nosotros estamos apostando en esta cuestión de la desinternación al fortalecimiento de las familias y al trabajo en territorio, tenemos que restituir a ese adolescente, porque no es lo mismo vivir en familia que vivir en un hogar. Ahora, en la práctica, hablabas de las familias amigas. En la gestión pasada hubo denuncias de familias amigas que terminaban explotando a los niños, ¿no? O sea, ¿cómo se lleva a cabo ese análisis? Vos decís, bueno, hay que hacer un análisis caso a caso. Ahora, también sabemos que el INAU no tiene esos recursos. Y el tema de la plata está complicado. Entonces, ¿se va a poder efectivamente hacer un análisis caso a caso de las familias, de los niños que están...? Bueno, ahí nos metemos en otro tema que es el SIPI, el Sistema de Información, y cómo monitoreamos y evaluamos y generamos sistemas de alerta y de alarma. Eso también es una de las prioridades en este gobierno. Nosotros estamos tratando de manejar e impulsar una gobernanza, un sistema de protección a la infancia. Uruguay, en términos generales, tiene sistemas muy potentes de información que no dialogan entre sí. Esto lo venimos diciendo desde hace tiempo. Cuando un niño nace en Uruguay, nosotros ya tenemos todos los datos del niño, los tiene el Ministerio de Salud Pública a través del sistema informático perinatal y del certificado de nacido vivo. Eso dialoga con algunos sistemas de información que tiene el Ministerio de Salud. Tenemos GURI en educación, tenemos el SIPI en INAU. Hay que dialogar. Uno puede hacer la trayectoria, lo dicen todos, ¿no? Viene Pablo Cayani y habla, ¿no? Que nosotros decimos, cada vez nacen menos niños en Uruguay, no podemos perder a ninguno y podríamos generar un sistema alarma. Pero lo que vos traes tiene que ver con el acompañamiento de ese niño y de esa familia. O sea, nosotros no podemos restituir a los niños y a los adolescentes a familias de origen o a familias extendidas sin acompañar. Y en eso hay que poner el presupuesto y hay que poner la estrategia. El derecho a vivir en familia es un derecho. Entonces, si nosotros somos protectores de los derechos y queremos restituir ese derecho, lo que tenemos que hacer es trabajar más en territorio. Nosotros queremos trabajar más en territorio. Nosotros queremos generar más fortalecimiento familiar. Nosotros queremos trabajar con instituciones, con modelos CAF, para que puedan trabajar en la comunidad y cuando sea posible restituir a los niños, pero sin abandonarlos. Claudia, se nos está terminando el tiempo, pero no nos podemos ir sin hablar de un tema que es sustantivo, delicado. Es el tema de las adopciones. El gobierno anterior, en el proceso anterior, se dio como un éxito el hecho de que en la LUC se facilitaran los procesos de adopción. Tú has dicho claramente en más de alguna entrevista que hay que hacerle seguimiento a estos procesos. ¿Cuáles son las mayores falencias que estás detectando? Bueno, en realidad, con este tema de la información tenemos que ver además cuál fue el aumento y cuánto responde a la LUC y cuánto no. Lo que nosotros vimos cuando nos hicieron la transferencia tuvimos el encuentro que nos pasaron toda la información, que existió un aumento del número de adopciones, pero lo que se reporta es que no hubo acompañamiento en esta situación de las adopciones. Que el acompañamiento para cuando una familia decide adoptar se hace en la previa, ¿no? Que eso a veces demora mucho, pero muchas de las familias que van a adoptar lo distinguen como una fortaleza porque es la preparación. Y yo siempre digo que no es lo mismo preparar una familia que va a adoptar a un recién nacido que preparar una familia que va a adoptar a un niño o que va a adoptar a un adolescente. Nosotros tenemos problemas en nuestro país con las adopciones de niños más grandes y adolescentes, que son en general los que no se adoptan y que transitan su vida en la institución. Entonces esa preparación está buena, pero la preparación o el acompañamiento no termina una vez que el niño ingresa a la familia ¿Tiene adoptiva. previsto un mecanismo? Sí. Bien. ¿Han detectado casos que se hayan complicado o que tuvieran que adopciones que no deberían haberse dado? De lo que tiene que ver con el INAU no me han reportado, pero sí la ausencia de datos como para poder contestarte esta pregunta. Desde lo personal y en mi rol de pediatra, que no es el caso, sí he visto algunas situaciones complejas. Claudia, gracias por haber venido.